Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Buena Fuente, este programa de la productora de contenidos audiovisuales de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en donde semana a semana tratamos distintos temas influyentes en lo que es nuestra sociedad santacruceña actual. Hoy vamos a hablar de algo por lo que todos pasamos. Vamos a hablar de nacer, del parto y del parto respetado. ¿Qué es y cómo se vive el parto en Santa Cruz? Así presentamos este tema. Los seres humanos somos mamíferos. Como tales, el parto y el nacimiento no deberían ser intervenidos, salvo en casos de riesgo. Actualmente en Santa Cruz, los nacimientos se realizan en hospitales o clínicas bajo procedimientos comunes para todas las parturientas. Pero estos métodos, ¿están orientados a la funcionalidad del nosocomio? ¿O buscan brindar las mejores condiciones para la mamá y el bebé por nacer? Hoy, en De Buena Fuente, debatiremos sobre parto respetado. ¿Cuál es la mejor forma de nacer? ¿Cuál es la mejor forma de nacer? Hay distintas formas de nacer, podemos elegir, tenemos la capacidad y la posibilidad de elegir. Bueno, eso vamos a estar hablando hoy justamente con nuestras invitadas, quienes nos acompañan. Vamos a presentar primero a Lorena Galeano. Ella es mamá ya de 2 hijos y ahora va a ser nuevamente mamá, Así que está en este proceso de un nuevo nacimiento y vamos a hablar de cómo lo va a encarar. ¿Cómo estás, Lore? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. También nos acompañan Noelia Ramírez, ¿sí? Noelia Ramírez también es mamá. Sí, y hoy hola. eligió venir a contarnos su experiencia. Sí, me invitaron y me gustó la propuesta porque es algo que se tiene que debatir acá en Santa Cruz. Hay mucho para hablar. Uh-huh. Y también una profesional, alguien que vivió muchos años y que sigue trabajando. Ella es obstétrica, si bien hoy estás jubilada, es Belén Becerra, nos acompaña también para hablar de este tema. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias a vos por haber aceptado esta invitación. Mucho para hablar. En nuestro país hay una ley de parto respetado. ¿Qué es lo que está pasando para que haya surgido la necesidad de que se cree una ley? Eso lo vamos a ver ahora en esta primera parte del informe. La práctica de nacer en una institución se generalizó a mediados del siglo pasado, por lo que se trata de algo nuevo para la especie humana. Un parto respetado es, por supuesto, respetar la mamá, el bebé, la familia en el momento del nacimiento. Por supuesto, siempre consensuado con el médico y en la medida que las pautas clínicas de cada caso en particular permitan que estas decisiones sean las que se lleven a cabo. No siempre se puede. La ley de parto respetado implica una serie de infraestructuras donde la madre puede estar junto con su familia en el momento del trabajo de parto y no siempre las infraestructuras son las adecuadas para esto. Como toda ley que recién se comienza a implementar, necesita de ciertas adecuaciones edilicias, de personal, de conocimiento de la misma gente. En Santa Cruz hoy la contención es muy buena, la contención humana es muy buena, los equipos de salud están muy bien preparados para la contención de la madre y de su familia. En el año 2004 se sancionó la Ley de Parto Respetado, cuyo objetivo es generar un espacio de contención en el que la mujer sea la protagonista y donde el nacimiento se desarrolle de la manera más armónica posible. Dicha ley garantiza a la mujer desde el inicio del embarazo hasta el posparto el derecho a ser informada sobre las intervenciones médicas para elegir libremente, ser tratada con respeto y asegurar su intimidad, optar por un parto natural, respetando los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas o suministro de medicamentos que no estén justificados. Estar acompañada por alguien de su elección durante el proceso completo. A estar con su hijo el tiempo de permanencia en el nosocomio, a menos que requiera cuidados especiales. A ser informada desde el embarazo de los beneficios de la lactancia materna. En nuestra provincia, esta ley tiene plena vigencia desde el 2015. Pero, ¿podemos asegurar que su cumplimiento está garantizado? ¿Cómo es el proceso de nacer hoy en la provincia de Santa Cruz? Bien, esta es la pregunta, ¿no? ¿Cómo nacemos en Santa Cruz? Belén, ¿cuántos años de profesión tenés vos? 90,
desde el 90, 26 años. 26 años. 26 y en esos años. 26 años, ¿notaste alguna diferencia dentro de los procesos, ¿no? Como vemos, están estandarizados los procesos en los nosocomios locales. ¿Notaste algún cambio? Mira, hace 5 años que me jubilé. Ujú. No sé los cambios que pueden haber habido en estos 5 años, pero sigo teniendo contacto con las embarazadas porque les doy charlas y no veo cambios. Es decir, el cambio se ha logrado, por ejemplo, que logren llevar al bebé con la mamá sin darle antes mamadera. Eso es un cambio fundamental que se ha logrado gracias a que las mamás piden, tráemelo con hambre, no le des mamadera. Las mamás piden mucho eso. En cuanto a el parto en sí, no. Siguen siendo las mismas salas de parto. Y las mismas, sí, está todo protocolizado en general, así que se actúa de la misma manera o parecida con todas las embarazadas. Claro, todas. Entonces, podemos decir, Noelia, que, por ejemplo, en tu caso, ¿vos te sentiste protagonista de tu parto, vos y tu hijo, o sentís que quizás hubo muchas cosas alrededor haciendo ruido? Sí, creo que hubieron muchas cosas alrededor haciendo ruido. Creo que no está en que la atención no está en la madre, sino cómo tratan a la madre. No es una paciente más, eso es lo que yo creo. A veces pareciera que es algo tan rutinario que para ellos es todos los días, una mujer distinta, pero esa mujer viene con algo, entonces el trato a esa mujer y no generalizar también, me parece a mí. Además, si hay algo, bueno, se da que somos todas mujeres hoy en el panel, pero si hay algo de lo que nos gusta hablar a las mujeres es de cómo fueron nuestros partos, ¿no? Y en este caso, Lore, vos ya el tercero. Vos también nos podés contar de cuál es la diferencia, si es que notás alguna diferencia de tu primer parto con un hijo ya de más de 20 años, el segundo y un tercero que llega ahora y de qué manera planeas recibirlo. Sí, yo antes que nada quería poner, ¿no es cierto?, en la mesa, ¿no es cierto?, de que por qué hoy estamos charlando de lo que es un parto respetado o un parto humanizado. Es porque en realidad todo este tiempo se irrespetó el parto y se deshumanizó, o si no, hoy no estaríamos hablando de esto. Claro. Sí, es real, yo tengo la experiencia de mis 2 partos anteriores, los 2 fueron partos vaginales, que no es lo mismo que un parto natural. ¿No es cierto? Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque hubo muchísima intervención, medicalización, sin mi consentimiento, y si bien tuve partos vaginales, no fueron con la naturaleza que si yo hubiese tenido conocimiento hubiese optado. Bien, en tus 2 partos entonces fue así. Sí, sí, sí. Y en esta oportunidad... En esta oportunidad, en realidad, con mi pareja venimos desde mucho antes, interiorizándonos y capacitándonos en todo lo que respecta con el tema más que nada de la energía, ¿no es cierto? Entre la energía femenina, la masculina. Bueno, y todo eso nos llevó a vernos como cuando quedé embarazada, en cómo nos vemos nosotros en relación a esta situación y cómo queremos que se desenvuelva y queremos ser protagonistas absolutos de esta experiencia bellísima, de esta bendición que nos da esta vida de ser padre, y queremos elegir cuáles son las condiciones para dar a luz. Por ahí lo que decíamos recién me hace pensar, sobre todo lo que dijiste vos, Noelia, pero quiero preguntárselo a Belén desde su óptica, ¿no? Esto de que no es una enfermedad, no es que nos vamos a curar de algo en específico, sino que es un parto, es un nacimiento, es un proceso que debería ser natural, pero que por ahí está muy intervenido. Te dejo la pregunta, tu reflexión, para después de la pausa. Ustedes espérennos, enseguida volvemos con más de Buena Fuente y este tema, parto respetado en Santa Cruz. Y continuamos en De Buena Fuente hablando hoy sobre parto respetado en Santa Cruz. Y nos había quedado la pregunta pendiente para Belén del bloque anterior, si se trata del mismo modo una persona que va a hacerse atender por una enfermedad al hospital, por ejemplo, que una mujer que va a parir. ¿Es el mismo procedimiento? No. Primero que el que va por una enfermedad, cada enfermedad tiene su especialista o su lugar de atención. Las embarazadas se las toma siempre como embarazadas normales, salvo que tengan con anterioridad alguna patología.
pero no se las trata igual. ¿En qué se diferencia el trato, digamos, ¿no? Porque no es una enfermedad, a eso me refiero. Sí, justamente, que la embarazada en general está sana, la embarazada necesita mucha contención, la embarazada necesita muchas respuestas, que pocas veces tiene acceso a tenerlas porque los horarios de consulta, cuando está la embarazada frente al médico, es muy corto, no le alcanza para hacer todas las preguntas que tiene. Y sabe que atrás hay otras esperando y que tiene que cumplir con esos minutos que están pautados como turno de consulta, porque los turnos se daban al menos cada 12 minutos. ¿Qué puede hacer un médico con una embarazada cada 12 minutos que tiene que ocultar al bebé, escribir los resultados de los análisis, medirle la panza, pesarla, tomar la presión, que a veces eso se hace en el consultorio al lado, tomar la presión y pesarlas, pero el resto lo tiene que hacer el médico? Como que el tiempo no alcanza para las preguntas que suelen tener las embarazadas. Es por eso que existen los grupos de preparación. Claro, porque además es un momento que estamos siempre asustadas, es inevitable. ¿Cómo lo ves vos desde tu punto de vista? Sí, yo quería hacer la comparación de que para mí sí se las trata de una manera casi igual al paciente que está enfermo. No por una cuestión de maltrato ni nada, sino porque la primera pregunta que les hacen a las embarazadas antes de todo es ¿qué obra social tiene? Me parece que eso hasta ni siquiera la persona enferma merecería que esa fuera la primera pregunta. Entonces a veces la atención queda ligada más al aspecto, digamos, económico de todo lo que conlleva el asistencialismo de que realmente necesita esa mujer. Sí, se me ocurre pensar, por ejemplo, en localidades de nuestra Santa Cruz, como es el caso de 28 de noviembre, que estuvo 5 años sin tener partos en el hospital. Tenían que ir, no sé cómo es la situación actual, pero tenían que ir hasta Río Turbio, que si bien son muy pocos kilómetros, en el norte de la provincia también se da esta situación. Y estamos hablando de algo básico, el derecho de nacer en nuestra propia localidad, en el lugar que eligieron nuestros padres. Así que, bueno, parece ser que hay mucho por hacer, por difundir con respecto a esta ley de parto respetado en los nosocomios y también en la sociedad. ¿Vos cómo lo ves a eso, Lorena? Sí, yo te quería comentar, les quería comentar, ¿no es cierto?, de que antiguamente las madres, las abuelas, las tías acompañaban en todo este proceso. Era un tema vincular, era un tema familiar. Entonces las mujeres se sentían contenidas durante todo el proceso. Incluso, si hablamos de tribus, que ahora por ahí también se está viendo esas situaciones, en donde era todo un proceso, el nacimiento del vínculo familiar. Eso se fue perdiendo, la medicina fue tomando este campo y desplazando a la mujer como protagonista de esta situación. En la Argentina ya igualmente viene de hace muchos años. Yo he conocido hace muy poco una mujer que hace más de 30 años que da lo que es la partería en la tradición en Córdoba. Viene ella de Buenos Aires y está capacitando a todas aquellas mujeres, ¿no es cierto?, que quieren continuar con esto. No sé si se conoce mucho acá en Santa Cruz, pero está el término de las dulas, que son acompañantes. Ellas no te asisten en el parto, pero sí te acompañan en todo tu proceso. Y cumplen como de alguna manera esta función de contención que antes lo hacían por ahí nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras madres. Qué importante sería, sobre todo en nuestra provincia, donde muchas personas vienen de otros lugares y quizás no tienen familia acá, ¿no? Y es un rol fundamental sentirse acompañadas durante todo el proceso, no solamente en el momento del parto. Pero bueno, vamos a hablar de otro aspecto de lo que tiene que ver con nacer y que tiene que ver con el surgimiento, una de las razones por la cual surge esta ley de parto respetado. Vamos a ver un informe ahora sobre violencia obstétrica. La violencia obstétrica es, según la Ley Nacional de Violencia contra la Mujer, aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Si una madre hubiera sido víctima de violencia obstétrica, puede hacer una denuncia para iniciar el proceso judicial correspondiente. Actualmente existe la línea telefónica gratuita 144, perteneciente al Consejo Federal de las Mujeres, habilitada para que la mujer o sus familiares puedan informarse sobre sus derechos y así lograr un parto respetado. Siempre lo mejor es lo natural.
siempre lo mejor es un parto vaginal. Pero la cesárea es una herramienta indispensable que tenemos los médicos obstetras para salvaguardar la salud de la mamá y del niño. Hay quienes entienden, por ejemplo, que la práctica de una cesárea programada en un embarazo sin riesgo entra dentro de este tipo de violencia porque muchas veces se realizan basándose en la comodidad y conveniencia de los médicos y las clínicas. Según las estadísticas, nuestra provincia se sitúa segunda a nivel nacional en cuanto al porcentaje de cesáreas practicadas por cantidad total de nacimientos. Si decide una cesárea que está dentro de sus derechos, poder decidir la vía que quiere que su hijo nazca. Hay mujeres que no quieren tener un parto vaginal. Bueno, es función del médico tratante explicarle que se está equivocando, que no tiene que optar por una intervención quirúrgica cuando las cosas pueden ser mejor por una vía natural. Pero de última, en ese caso, no habiendo urgencia, la decisión la va a tener la mamá. Pero siempre tenemos que saber que lo mejor es lo natural. Una cifra llamativa que lleva a cuestionar si en todos los casos es absolutamente necesario realizar esta intervención quirúrgica que debería ser practicada solo en caso de que exista algún riesgo para la salud de la mamá o del bebé. Si comparamos las dos maneras de dar a luz, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada una, tanto para la mamá como para el bebé? ¿Qué tema? Cesárea, parto natural, parto vaginal, ¿no? Lorena recién establecía una diferencia. Me gustaría que nos cuentes, Belén, desde tu experiencia, si vos pudiste ver situaciones u ocasiones en donde quizás se practicó una cesárea y se podría haber esperado un poquito más para ver si podía ser un parto vaginal. ¿Y cómo saberlo? En realidad la pregunta es esa, ¿cómo saberlo si esperando un poquito más iba a ser un parto vaginal? Lorena tiene razón con esa diferencia entre parto normal y parto vaginal. Quería aclarar eso porque también estoy de acuerdo con eso de parto normal. El parto natural es el parto que no tiene ningún tipo de intervención, más que el ayudar a la mamá en el momento de la expulsión del bebé, en el momento del nacimiento. Y eso no sabemos, pero sí seguramente hay cesáreas que son adelantadas. En el proceso, yo siempre dije, el fruto por maduro cae, ¿no? Creo que con los embarazos pasa lo mismo. Y muchas veces se programan las cesáreas porque la paciente llegó, esa mamá llegó a las 40 semanas y no nació, entonces, bueno, 42 te hago una cesárea o en el mejor de los casos una inducción para ver si puede ser un parto. Y hay casos, te digo más, una de las chicas que hace las charlas, que hacía las charlas conmigo, tenía una cesárea programada para este lunes que pasó y el bebé nació el viernes a la noche por parto. Se adelantó. ¿Se adelantó el bebé o la cesárea iba a adelantarse a ese nacimiento? Es decir, claro, si hubiese llegado al lunes iba a tener una cesárea. Sí, y además entiendo que por ahí en medicina hay muchas cosas que siguen cambiando continuamente porque escuché no hace mucho decir que, por ejemplo, ya no son 40 semanas, sino 41, que en realidad eran 41 semanas las de gestación y no 40. La fecha que se da es una fecha probable de parto. ¿Sí? En el carnet de figura FPP, fecha probable de parto. Fecha probable quiere decir que puede ser antes o después. La realidad es que pueden ser 15 días antes, de la misma manera que podrían ser 15 días después. Nadie quiere llegar a 15 días después porque el riesgo es grande si realmente son 15 días, porque a veces creemos que ese bebé está de 40 semanas y resulta que estaba de 38. Eso es el neonatólogo cuando revisa el bebé, el que dice las semanas exactas que tiene el bebé. Claro. Pero es un riesgo dejar que el embarazo llegue también a las 42 semanas porque hablamos de un bebé postmaduro, con los riesgos que implica. Entonces, la realidad es que nadie quiere pasarse de la fecha, por decirlo de alguna manera, y es por eso que 40 semanas, 41, 42, y si no pasa nada se interviene. ¿Y hay muchas mamás que eligen directamente la cesárea, la prefieren? No son muchas, pero sí hay mamás que la eligen a la cesárea. La eligen. Yo creo también que por desinformación. Si la mamá estuviese informada de los riesgos de la cesárea, de los beneficios del parto, de la intervención que es una cesárea, de cómo se realiza, es decir, ¿a qué tiene la mamá miedo del parto? Al dolor en general, ¿sí? Un dolor que hoy en día con esto de la ley de parto respetado puede pedir analgesia si quiere. Un dolor que si tiene los tips
como para poder llevarlos adelante y como relajarse y qué hacer en el momento del dolor. Si los tiene, hay mamás que no tienen dolor, que sienten una molestia. Es verdad, No es verdad. sienten nada. No para todas es lo mismo, Claro. y cuál es el umbral del dolor. De dolor no es el mismo para todas tampoco, pero bueno, aquí estamos en De Buena Fuente hablando sobre parto respetado en Santa Cruz. Hacemos una nueva pausa, pero volvemos enseguida. Y continuamos en De Buena Fuente hablando hoy sobre cómo nacemos en Santa Cruz. Parto respetado es el tema de hoy. Y nos quedó pendiente del bloque anterior esto de parto natural versus cesárea. ¿Cuáles son las alternativas? Si hay mujeres que lo eligen más que otras. Y todas quizás tenemos una opinión formada al respecto. En el caso tuyo, Lorena, ¿qué opinas sobre el alto índice de cesáreas que se registran en la provincia de Santa Cruz? Bueno, como te había comentado al principio, investigo muchísimo, estoy a punto de recibirme en psicóloga social y mucho todo lo que es vínculo y todo lo que es sociedad. Y yo creo de que se ha implementado socialmente el miedo a tener un parto natural. Siempre que se habla de parto, se habla de dolor, de sufrimiento, y hay que hacer como una diferencia entre lo que es el dolor, que las mujeres venimos preparados físicamente para soportarlo, porque si no, no nos quedaríamos embarazadas, no podríamos dar a luz, ¿no es cierto? Y lo que es el sufrimiento, que tiene todo un aspecto diferente, que es el quedarte atrapada en la parte del dolor y no darte cuenta, ¿no es cierto?, de que vos podés tener situaciones de relajación, experimentar otras cosas para relajarte y para poder conectarte con este ser que está naciendo de vos y que es necesario pasar por ese transcurso de dolor, y no es solamente tuyo, sino que también es de él, y que eso es momentáneo, es un tiempito nada más, y después ya todo lo demás es más placentero, porque vos lo tenés con vos a tu hijo. ¿Qué pasa? El proceso de dar a luz es un proceso sexual, y nosotros, los seres humanos, en todo lo que respecta a la sexualidad, necesitamos intimidad. Cuando esa intimidad se rompe, que es lo que se viene dando, ¿no es cierto?, en las clínicas, en los hospitales, donde te ponen una luz inmensa, donde no dejan pasar a una persona que vos quieras que esté a tu lado, o que viene un doctor y se termina el turno y te viene y te atiende otro, y no se presenta, no te miran a los ojos, hablan con la partera, no hablan con vos. Eso es algo que es destacable, porque no te preguntan a vos cómo estás, cómo te sentís, directamente le dicen de cuántos centímetros tiene, qué sé yo, directamente a la partera. Con vos no tiene ningún tipo de contacto, ni siquiera visual. Todo eso hace de que la mujer, en vez de largar oxitocina, empiece a largar adrenalina, que es la de defensa, ¿no es cierto?, nuestras hormonas, y hacen de que se contraigan y que las contracciones sean muy fuertes, muy dolorosas, y que tengamos experiencias diferentes a las que tendríamos que tener. Eso es lo que quería aportar, de que socialmente, ¿no es cierto?, nos hacen temer, y por eso muchas mujeres no quieren. ¿Quién va a elegir sufrir? No, seguramente, creo que nadie va a elegir sufrir, ¿no? Pero bueno, en el caso tuyo, Noelia, ¿cómo fue tu parto? Bueno, yo había elegido con mi obstetra, que realmente era muy bueno, tener naturalmente, o así parto vaginal, digámosle, ahora que aprendí los términos. Pero al momento de dar a luz se me adelantó un mes, es 8 mesino mi hijo, que hoy tiene 3 años. Y entonces cuando llegué a la clínica, una enfermera me atendió, y por una cuestión de que yo no me había dado cuenta de que había perdido líquido, porque había sido muy poco, estuve de un jueves a la noche, que había largado el líquido, hasta el otro día a la tarde recién, con el líquido, digamos. No me había dado cuenta. Entonces, bueno, llegué primero a la clínica, la enfermera, la primera que me vio se presentó como enfermera y me dijo, ¿cómo no te diste cuenta? ¿No hiciste los cursos? Me dijo. Te retaron. Sí, me retaron. Culpándote. Y dije, bueno. Entonces hizo el tacto y no me dijo nada, ¿viste? Y bueno, después cuando llegó el doctor, sí, también hizo tacto otra vez y le había tocado la nariz. Entonces me dijo, no, yo le tengo que tocar acá arriba, me dice. Y yo le toqué la nariz, significa que tu hijo ya está así, me dice. Tenemos que hacer una cesárea porque yo no me quiero arriesgar, me dijo. Entonces dije, bueno, es una buena decisión porque es por el bien de mi hijo, así que obviamente accedí y no fue ningún problema, digamos. Lo que sí es feo, que estaría bueno que se trate, es esto de que el padre no puede pasar.
Eso es muy feo. Por lo menos tendría que poder estar en la ventanita, aunque sea. Eso es algo que estaría bueno. Es una imagen típica ver los papás sentados en el pasillo del hospital, en el piso, esperando como si no tuvieran nada que ver, ¿no? Con esto. Y quizás es en el último proceso, justamente cuando el bebé sale, el único momento en el que el papá puede estar, pero no acompañando todo este otro momento, que es cuando la mamá, además, más lo necesita, ¿no? Sea el papá, sea la mamá de la parturienta, sea una amiga, pero estar acompañados con alguien. Hay otra tendencia, que en realidad es lo que se practicó durante muchísimos siglos, ¿no? Como nacía la humanidad, que es el parto en el hogar, ¿eh? Hay una nueva tendencia ahora y de esto habla la tercera parte del informe. Existe una tendencia que viene acrecentándose en los últimos años, la de tener un parto en el hogar. El objetivo es devolver la naturalidad que este momento sagrado tiene, logrando que la madre pueda traer al mundo a su hijo en la intimidad del hogar y acompañada por personas de su confianza. Los médicos necesitamos de cierto respaldo de infraestructura medicamentosa, quirúrgica, instrumental, que no se va a contar en la casa. Se puede tener un niño en la casa de la misma forma que nacen niños en la calle y nacen niños atendidos por el vigilante de la esquina, como decimos, el bendito parto del vigilante. Y gracias a Dios, la mayoría de los partos son eutóxicos y sin complicaciones. Pero tanto para el niño como para la madre puede haber complicaciones en el momento del nacimiento que no se van a poder manejar satisfactoriamente en el medio domiciliario. Otra opción es recurrir a una dula. Estas mujeres acompañan el embarazo y el nacimiento sin realizar procedimientos médicos, ya que su función es contener, recordar el plan de parto y velar por la serenidad de la madre, interfiriendo lo menos posible. Existen estudios que indican que el parto en el hogar para las mujeres con embarazos de bajo riesgo tienen porcentajes similares de mortalidad que los partos hospitalarios. Sin embargo, los primeros presentan índices menores de intervenciones médicas. Por eso, para aliviar los dolores, muchas eligen sumergirse en agua tibia. Esta práctica milenaria hoy es cuestionada por muchos basándose en que las complicaciones surgen sin previo aviso, corriendo el riesgo de no llegar al centro médico a tiempo. Disminuyó muchísimo la morbimortalidad perinatal, tanto materna como para el niño, desde que los partos son institucionales. Hay muchísimos imponderables alrededor de un parto, desde un desgarro que sangre mucho, desde una atonía uterina, una retención placentaria, un sufrimiento fetal. Tenemos un montón de imponderables que son muy difíciles de manejar en el hogar. Entonces, ¿podemos pensar en tener un parto en el hogar en Santa Cruz? ¿Podemos pensar en tener un parto en el hogar en Santa Cruz? ¿Tenemos las garantías necesarias? Lorena, ¿qué opinas al respecto? Vos que estás muy cerquita de un nuevo parto. Y lo que opino es de que en realidad yo pensaba que sí, que era probable porque, bueno, ya te digo que hay mujeres que hace más de 30 años que están asistiendo partos en los domicilios, en distintos lugares de la Argentina, en Buenos Aires, en casi todo Buenos Aires, Córdoba, en Rosario, en el Bolsón, en Bariloche, en Puerto Madryn, bueno, te puedo mencionar un montón más. Bueno, el tema es de que no, porque nosotros vivimos en una sociedad de que está muy cerrada todavía todo esto y aparte que atravesados, ¿no es cierto?, por varios temas económicos, institucionales que no permiten. Yo personalmente, no estoy de acuerdo con el informe, con la doctora que recién habló, porque en realidad tengo conocimientos y muchísimas anécdotas de mujeres que asisten a partos domiciliarios que no han tenido ningún inconveniente ni tampoco riesgo. ¿Por qué? Porque en realidad no es que no hacen ningún estudio previo. Las mujeres tenemos que ser atendidas y no es que están en contra de la medicina o de la tecnología, todo lo contrario. En realidad lo que se tiene que hacer es tratar de conectarse un sistema con el otro, ¿no es cierto? También podría yo llegar a decir de que en el mismo lugar donde se está dando a luz, a pocos metros hay gente con enfermedades infectológicas, entonces tampoco es una seguridad. Y otro de los temas es de que la omnipotencia que se tiene con este tema de la vida y de la muerte, esto algunos estarán de acuerdo o no,
pero nosotros realmente no somos dioses y muchas veces, por más medicalización, por más de que el doctor esté ahí y que tenga todas las herramientas, la muerte es parte también de nuestras vidas cotidianas y pasa. No es que no es un 100% de que si vos lo tenés en un instituto va a haber, o sea, esto depende. Nada te garantiza el éxito de que un bebé pueda nacer sin ningún tipo de inconveniente. Pero dentro de todo esto también no hay una cuestión, a ver cómo decirlo, de negocio, el negocio de la medicina, que se estandarizan, por ejemplo, que los bebés estén un determinado tiempo en las incubadoras. ¿Hay algo de eso o no? Me gustaría que me lo respondas, Belén. Vamos a hacer antes una breve pausa y volvemos enseguida aquí con De Buena Fuente. Continuamos hablando de cómo es nacer en nuestra provincia de Santa Cruz. Y aquí estamos de vuelta, esto es De Buena Fuente, hablando sobre parto respetado en la provincia de Santa Cruz. ¿Hay un tema de comercio metido en el medio, en esto de que los partos se hagan todos en instituciones? ¿Qué opinas al respecto, Belén? La verdad que si es un tema de comercio, ignoro. No te digo ni que sí ni que no. Creo que es un tema de seguridad personal sobre todo. Vos como profesional lo decís desde tu punto de vista. Porque... Sí, desde mi punto de vista creo que es una cuestión de seguridad, de asegurarnos sobre todo de entregarle a esa mamá un bebé sano, que ante la urgencia tengamos los medios como para resolverlo. A ver, ¿cuántos bebés habrás traído con esas manos al mundo aquí? No saqué. Al principio la llevaba a la cuenta, después ya cuando empecé a no dormir, porque me llamaban a toda hora, qué sé yo, perdí la cuenta. Ajá. No sé cuánto. Pero fueron muchos seguramente. ¿Y fueron complicaciones muchos. Tuviste en muchas ocasiones? No sé si muchas, no fueron muchas, pero hubiese preferido no tenerlas. Siempre, uno siempre prefiere no tener complicaciones. O sea, complicaciones que son netamente de la naturaleza, no fueron complicaciones de mala praxis. Por ejemplo, quiero aclarar eso. Claro, sí. Y esas complicaciones, si se hubieran dado en el ámbito de un hogar, hubieran tenido, no sé, distintos la misma resultados. resolución, pero quizás el porcentaje de complicaciones hubiese sido mayor, porque sí hemos tenido urgencias sin complicaciones, emergencias reales donde para llegar al quirófano únicamente teníamos que gritar que íbamos para el quirófano y abrir la puerta y pasar. Claro. Que si estás en una casa no podés hacerlo. Me encanta el tema de los partos domiciliarios, todo me gusta, porque realmente me gusta y lo comparto, pero siempre y cuando hubiese por detrás una institución que respalde, pero no lo hay y estamos lejos de que lo haya. Lo que sí se podría hacer, como hay en otras maternidades, es adecuar un espacio similar a un espacio de un ámbito en el hogar, digamos, y hacer lo que se llama maternidad centrada en la familia, que fue un proyecto hace muchos años y quedó trunco con muchas cosas. Sí, eso sí, en la maternidad de acá del hospital había un anteproyecto de hacer una maternidad centrada en la familia, donde íbamos a adecuar un ambiente para hacer como si fuese una sala de parto, pero sin ser una sala de parto, sino una habitación donde ahí mismo se siguiera el trabajo de parto, la familia con la paciente, la intervención nuestra lo menos posible, todo el trabajo de parto, el parto y el puerperio, todo en un mismo ámbito. Yo no sé si viste, Belén, o Lorena, por ahí series de Estados Unidos, que en realidad son más documentales que otra cosa, que muestran cómo son los nacimientos, y en la habitación, primero que no van a una sala de parto común, y en la habitación, no sé, hasta puede estar la abuela tejiendo ahí un costado, ¿no? Y es tan distinto a lo que vivimos acá. Bueno, eso justamente era lo que... En eso se basa la maternidad centrada en la familia. Tienen un ámbito adecuado para hacer ese tipo de partos. Bien. Hay una ley de parto respetado en nuestro país. Estamos debatiendo, viendo si realmente se aplica, ¿no?, esta ley o todavía no. Vamos ahora, yo las invito a compartir, los invito a todos ustedes a compartir el testimonio de alguien de Florencia. Ella pidió tener un parto respetado y nos cuenta cuál fue su experiencia. Al autorreconocerme como mapuche y al encontrarme con mi identidad y con mis raíces, pude reafirmar la necesidad que tenía de poder tener un parto natural y respetado. Había aprendido a ponerme en cuclillas para facilitar que el bebé vaya bajando.
Sabíamos que el parto que queríamos era vertical y no horizontal, porque va contra la gravedad estar acostado para que nazca un bebé. Así que bueno, no me hicieron tacto. De ahí me hicieron pasar a la sala de parto cuando yo ya estaba preparada. Cuando entré vi que habían desarmado la camilla, porque yo dije que no querían camilla. De golpe miré y no había nadie, porque me acompañaron hasta ahí y no sé qué pasó en ese momento. Ahora me da risa, en ese momento me aterré. Entonces ahí dije, vengan, no me dejen sola, vengan. Y bueno, y vinieron enseguida, pues estaban de aquel lado, pero bueno, tal vez yo estaba demasiado sensible. Vinieron enseguida. Les dije que ya venía, bueno, ahí la enfermera le preguntó a la doctora si hacía ingresar al papá, le dijeron que sí. Colocaron el instrumental a la derecha mía en el suelo también. La enfermera la miró a la obstetra y le dijo, ¿usted va a estar ahí? Sí, le dijo ella, pero ahí arrodillada, sí, porque ella estaba arrodillada enfrente mío. Yo sentía eso, como que todos estábamos aprendiendo al mismo tiempo. Y cuando entró mi compañero se sentó atrás mío, así con las piernas abiertas a los costados, y yo no sé cómo, porque no puedo saber cómo, corrí los brazos para atrás y los trabé así. Y ahí nació. No me hicieron nada, o sea, no me pusieron el suero, porque yo pedí que no me lo pusieran, no me hicieron la episiotomía. Pedimos eso, que esperaran que el cordón dejara de latir para cortarlo, porque sabíamos que era necesario todo lo que ella estaba recibiendo, y automáticamente ella vino acá arriba mío y de ahí a la teta. Y después sí, bueno, me pidieron que la llevaban para limpiarla y enseguida se fue conmigo. O sea, nunca nos alejamos. Tantas cosas se me vienen a la cabeza, cómo no estar asustada en el momento del parto, a quién no le pasa, es lo más natural del mundo, ¿no? Y ella también contó que tuvo que ir previamente al hospital a hablar para decir, yo quiero un parto respetado. Vos ya te acercaste, Lorena, bueno, vemos, se aprecia, ¿no? Que estás de cuánto. Y ya de 37, casi 38 semanas. Te queda muy poquito, Sí. entonces. ¿Te acercaste al hospital a plantear Sí. estas necesidades que tenés vos con respecto a tu parto, vos y tu pareja, por supuesto? Sí, la contestación que tuvimos fue de que, porque nosotros queríamos llevar un plan escrito y nos dijeron de que no, de que eso no, acá por lo menos todavía no se podía. Me comentaron, me hicieron todo el circuito y depende muchísimo de la persona que esté en el momento. O sea, de los doctores y de las personas que estén acompañando en el momento, que no lo sabes hasta que te pasa, ¿no es cierto? Si el médico es muy ortodoxo y estructurado en sus sistemas, no te lo permite, y así. Quizás que esta chica, me encantó su testimonio, tuvo otro tipo de relación porque tenía algún contacto interno o algo, pero si no lo tenés es muy difícil llegar a que te comprendan desde ese lugar. Claro, el tema es que no debería pasar por una cuestión de comprensión porque estamos ante una ley que estipula todo este tipo de cosas. Me gustaría preguntarle a Belén si pensás que es probable que a futuro se puedan acomodar las cosas para que el parto sea un poco más respetado, más familiar. Siempre es probable, o sea, hay que poner una ficha a los cambios, porque los cambios son posibles. Lo que pasa es que todo lleva su tiempo y su trabajo, pero bueno, siempre es probable. Estaba mirando ahora el informe y recordaba que en el hospital hacía poco que nos habíamos mudado a este hospital nuevo. Yo empecé en el otro hospital chiquito, y un día llegó una mamá boliviana. La señora, ellos tienen su manera de parir ancestralmente de cuclillas como sus ancestros, y se puso en cuclilla en la camilla de partos, que fue un horror, no por hacer el parto en cuclilla, sino por el temor que me dio a que se cayera. Claro, ella porque contaba que hubo en que el hospital desarmar la camilla. claro, pero ella no dijo nada. Claro. Nada, no expresó su manera, quería muy calladita, y cuando llegó a la sala de partos y la subimos a la sala de partos se acuclilló ahí y enseguida nació el bebé, pero el temor fue que se cayera, no de lo que pasara en el parto, sino que se cayera la mamá, porque estaba en cuclillas arriba de la camilla. Que si hubiésemos sabido eso, que después lo conversábamos, si hubiésemos sabido eso, hacíamos en el piso el parto, porque era más seguro para la mamá. Claro, quizás tiene que ver con una cuestión cultural, sí, ¿no? Me hizo acordar. Menos intervenida, su costumbre de Son nacer. costumbres, Claro. y ya tenía varios hijos y no los había tenido acá, y muy callada, no dijo nada, Bien. no hablaba.
Noelia, como para finalizar, ya nos quedan muy poquitos minutos, una reflexión al respecto y ¿qué te hubiera gustado que sea distinto en tu parto? Y si pensás tener más hijos, ¿qué cosas vas a pedir que se te respeten? Bien, sí, pienso tener más hijos, pero estar más atenta a estos pequeños tratos en las clínicas, en los hospitales. Creo que está muy bueno esto del parto en la casa, pero falta mucho porque falta mucho en los hospitales, falta mucho en las clínicas, en las capacitaciones. A veces también hay que entender que la gente que trabaja ahí está trabajando muchas horas, a veces tienen problemas con los salarios, entonces todo eso hace un conjunto de energías que hace que la gente llegue a esos momentos de una manera mala, con fea energía. Claro. Entonces creo que para que se pueda hacer realmente en la casa como es necesario con una institución que respalde, primero se necesita los recursos necesarios básicos y las capacitaciones en los hospitales, en las clínicas. Sí, esa sería mi reflexión. Y también entiendo que quizás sea necesario un cambio cultural, porque hemos pasado por un proceso de desnaturalización de lo que es la maternidad en general. Hace unos años atrás, por ejemplo, hasta se había perdido la costumbre de dar la teta, de amamantar, y muchísimos niños eran criados con mamadera, con leches de fórmula. Lorena, en este tercer parto tuyo, entonces, ¿qué esperás que se te respete? Y la verdad es que el ser protagonista en toda la situación, no solamente yo, sino mi pareja igual y mi familia, es lo que más deseo, y que no se me intervenga y no se me medicalice, y bueno, yo tampoco tengo ganas de que me pongan un suero preventivo, y bueno, todas esas cosas que me dejen parir tranquila. Dar a luz tranquila. Ni más ni menos. Yo dije antes éramos todas mujeres, pero no, porque hay un niño ahí. Hay un varón. Así que bueno, 4 integrantes en el panel de Buena Fuente hoy, hablando de parto respetado en Santa Cruz. La verdad es que da para hablar mucho más. Yo les agradezco tanto que estén aquí presentes. Y a ustedes también agradecerles, por supuesto, por habernos acompañado. Y nos volveremos a encontrar la próxima semana con un nuevo tema a debatir aquí en De Buena Fuente.